La idea es hacer una mirada general y una introducción, digamos, a cómo entendemos, bueno, obviamente va a ser una mirada personal, cómo entendemos la función del análisis de la conducta en terapias de conducta en general, en terapias de tercera generación, y también mencionarles algunas otras aplicaciones del análisis funcional que hacen a la competencia del psicólogo y que Hay que pedir la quizás comida ahorita, no, mi amor. va más allá ¿No? de lo que es la clínica, nada más, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto. Vamos a... Son un montón por lo que estoy viendo, lo cual está muy bien, me alegra mucho que seamos muchos. Voy a compartirles entonces pantalla para presentar el Power que preparé para hoy, la presentación que preparé para hoy. Algunos de los temas que vamos a tocar les resulten conocidos porque tengo el agrado también de estar participando a través de la institución en la formación introductoria a ACT y sus aplicaciones clínicas, así que quizás en algunos casos, algunos de ustedes puede ser que ya me hayan escuchado o hayan quizás visto alguno de estos temas, ¿no es cierto? Pero bueno, va a ser algo introductorio, pero quería transmitirles, diríamos, un poco mi experiencia también en estos temas, ¿sí? Muy bien, ya estamos por comenzar. A ver, presentación de pantalla, acá está. Muy bien. Se está mostrando. Vamos a ver, presentación. Ah, ya se está. Ahí estamos. Muy bien, casi 400 personas. Unos cuantos, muy bien. Bueno, obviamente agradecer a la institución por la invitación. Y bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que es el análisis funcional de la conducta, la modificación de conducta. Por supuesto, no va a ser una presentación en la que vayamos a profundizar más allá de algunos ejemplos y esto, porque bueno, tenemos un tiempo corto y quería más que nada comentarles en qué sentido, en lo personal, y no solo en lo personal, sino también teniendo en cuenta, digamos, hacia dónde se están dirigiendo las terapias de tercera generación en este momento. ¿Qué dirección está tomando, digamos, lo que sería el movimiento de las terapias de tercera generación? Me gustaría retomar algunos de estos conceptos de base que tienen que ver con el análisis funcional de la conducta, que podríamos asimilarlo de alguna manera, no del todo correcta, pero más o menos rápida, a la idea de conductismo en general, que seguramente ustedes seguramente habrán abordado de alguna manera, por lo menos estando en este contexto de esta institución y teniendo en cuenta las formaciones que se brindan, en su mayoría relacionadas a disciplinas dentro de la psicología científica en general y en particular de la terapia cognitivo-conductual y las terapias de tercera generación. Me imagino que ya deben tener alguna formación previa o por lo menos algún tipo de contacto previo con los temas que voy a tocar acá, pero sí me interesaba retomar algunos de estos conceptos de una manera muy general como para refrescarlos y decir algunas palabras en relación a cómo lo pensamos en las terapias de tercera generación. Cuando digo terapias de tercera generación, obviamente me estoy refiriendo fundamentalmente a DBT ActiveUp, por más que DBT en lo personal la ubico como una terapia muy específica. Las terapias de tercera generación las tendríamos que pensar fundamentalmente como
ACT, FAP, la terapia, la ICBT, la terapia de parejas. Después también podríamos pensar en alguna medida algunos modelos relacionados a mindfulness, como terapia de tercera generación. El análisis de la conducta clínica también es una terapia de tercera generación. Las terapias cognitivo-conductuales basadas en procesos y la terapia basada en procesos también es de tercera generación, incluso ya de la vanguardia de la tercera generación, pero imagino que la mayoría de ustedes debe conocer fundamentalmente lo que sería ACT como el modelo más divulgado dentro de las terapias de tercera generación. ¿Y cuál es la idea entonces de la presentación de hoy? Bueno, hacer un recorrido que rescate algunos de los conceptos del conductismo, tanto del conductismo radical de Skinner como del conductismo clásico pavloviano, el aprendizaje respondiente, retomar algunos conceptos de esto, llevarlos poco a poco hacia el contexto, justamente ya que estamos en terapias contextuales, terapias de tercera generación o contextuales, es lo mismo, básicamente nos estamos refiriendo a los mismos modelos. Por lo general, ahora se está usando más el concepto de terapias contextuales, pero en todo caso, terapias de tercera generación, terapias de tercera ola, terapias contextuales, en todos los casos nos estamos refiriendo a los modelos que empezaron a surgir alrededor de la década de los 90, del siglo XX obviamente, y que tuvieron y tienen su auge ahora, y sobre todo a partir del 2000 en adelante, que como les decía tienen que ver con ACT, FAP, DBT y algunos otros modelos más, y que por lo menos FAP, ACT y el Clinical Behavioral Analysis, o sea, el análisis de la conducta clínica, los englobamos dentro de un movimiento general que no tiene que ver solamente con las terapias, en el sentido de las terapias de la aplicación psicoterapéutica, digamos, ¿no? Sino que es un modelo global para pensar el análisis de la conducta en todos los ámbitos en los cuales hay conducta humana, que tiene que ver con la ciencia conductual contextual, que es la base conceptual fundamental para, entre otras cosas, la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Pero que no tiene que ver solamente con el área de la psicoterapia, sino que, ya voy a hablar un poco de esto, por extensión a lo que son las aplicaciones del análisis funcional y la modificación de conducta, también aparece la aplicación de los principios filosóficos epistemológicos, por supuesto de investigación, que tienen que ver con la ciencia conductual. Pero voy a avanzar un poquito en este recorrido conceptual y en algún punto práctico que vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hablar los conceptos iniciales. Ya estuve hablando de esto, vamos a retomar una idea fundamental con la que nosotros nos manejamos en las terapias de conducta y en tercera generación, por lo tanto, también, ¿sí? Que es la noción de que todo es conducta, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Que es un concepto que va bastante más allá, sobre todo como lo pensamos en la actualidad desde la ciencia conductual contextual y las terapias de tercera generación, va bastante más allá de las concepciones originales, digamos, del conductismo, y sobre todo bastante más allá de las concepciones de los modelos de segunda generación. Cuando digo modelos de segunda generación me estoy refiriendo fundamentalmente a la terapia cognitiva y a la terapia cognitivo-conductual, sobre todo a la cognitiva, porque la cognitivo-conductual un montón de puntos de contacto con las terapias de tercera generación, que lo cierto es que me aparecieron unas rayas ahí que no sé de qué son, sinceramente, pero bueno, ahí está, ahí se borró.
Las terapias de tercera generación, de segunda generación, perdón, tienen que ver fundamentalmente con la terapia cognitiva y la cognitivo-conductual, sobre todo la cognitiva, porque las terapias de cognitivo-conductuales engarzan bastante bien con las terapias de tercera generación en muchos aspectos. Pero bueno, lo principal que tiene que ver con cómo pensamos el análisis de la conducta a la luz de las terapias de tercera generación, sobre todo, y sobre todo en la encarnación más fuerte del análisis funcional de la conducta en la tercera generación, que no es ACT. ACT es una terapia muy fuertemente basada en el análisis funcional de la conducta, que ahora voy a explicar un poco de lo que se trata, retomando un poco el concepto, sino el Clinical Behavior Analysis. Lo digo en inglés porque hasta donde yo recuerdo no hay una traducción al español del concepto. Yo lo traduzco como análisis de la conducta clínica, pero puede ser que encuentre otras traducciones, que es una de los abordajes que está volviendo a tomar fuerza. Digo volviendo porque los desarrollos originales son del año 2000, pero está volviendo a tomar fuerza de una manera bastante importante en el último tiempo, junto con otros modelos como la terapia basada en procesos o la terapia cognitivo-conductual basada en procesos, 3 modelos de tercera generación también, que a lo que están apuntando, y esto es una de las cosas que quería que se lleven de esta charla que estamos dando hoy, que es el retorno, por decirlo de alguna manera, al análisis funcional como base fundamental, tanto conceptual como científica, como metodológica, para poder trabajar en las diferentes áreas de aplicación del conductismo a la vida cotidiana, incluyendo la psicoterapia, por supuesto, de una manera mucho más apegada a los conceptos y procesos básicos que se investigan en el laboratorio, que se trabajan desde el punto de vista de la investigación justamente científica, que busca establecer principios y modelos básicos, y después se lleva a la aplicación concreta en diferentes campos de intervención, que ya vamos a ver algunos de esos ejemplos de campos de intervención. Pero bueno, vamos a retomar solo como un pantallazo general, como una manera de refrescar algunos conceptos, o por lo menos en el caso de que los estén viendo por primera vez o hayan sido conceptos que por ahí en otros momentos y en otros estudios hayan visto de una manera por ahí un poco rápida y sin tanta profundización, puede pasar. Digo, las universidades latinoamericanas en general no tienen en su formación de base tanto desarrollo, por lo menos en Argentina, ¿no? Y en otros lados también, de estas temáticas del conductismo, pero bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en conductismo es en el conductismo clásico de Pavlov y otros autores, por supuesto Watson y todo lo demás, retomando el famoso asunto del condicionamiento clásico del estímulo-respuesta, que va a ser uno de los elementos fundamentales en el análisis funcional de la conducta, la famosa conducta respondiente, o sea, la relación del estímulo evocando una respuesta. En la clínica lo solemos llamar respuesta emocional, pero es respuesta en términos generales, no tiene por qué ser una emoción. En general, en el fenómeno clínico vamos a hablar de la emoción, pero puede haber otras respuestas. De hecho, hay otras respuestas que pueden aparecer, desde respuestas lingüísticas hasta lo que sea, digamos, pero son todas aquellas conductas que resisten ser analizadas con el modelo clásico del condicionamiento respondiente o aprendizaje asociativo, ¿sí? Bueno. ¿Cómo lo retomamos esto dentro del análisis funcional? Bueno, analizamos fenómenos clínicos o fenómenos conductuales en general, no solo clínicos, pero en este caso nos vamos a referir más que nada a la clínica porque estamos en el ámbito de la psicoterapia, ¿no? Frente a la presentación o aparición de este estímulo
que estoy analizando y esta respuesta que estoy analizando. ¿Qué respuesta aparece? En el caso de la clínica vamos a rastrear sobre todo del lado de las emociones. ¿Y qué sensaciones aparecen? Les estoy planteando algunas de las preguntas clave que solemos utilizar en la clínica para rastrear este tipo de proceso de aprendizaje que tiene que ver con el condicionamiento clásico y que nos da cuenta de un montón de fenómenos clínicos. ¿Qué fenómenos clínicos nos da cuenta el condicionamiento clásico? Bueno, fenómenos como lo que tiene que ver con un aspecto de la explicación de los trastornos de ansiedad, por ejemplo en el caso de las fobias, por ejemplo en el caso de los ataques de pánico. También los procesos de condicionamiento clásico intervienen en el lenguaje. Hay muchos teóricos, sobre todo de España, que lo desarrollan mucho este tema. Interviene también el condicionamiento clásico en todo lo que tiene que ver con los fenómenos del trauma. Interviene el condicionamiento clásico en todo lo que tiene que ver con, bueno, obviamente trastornos de ansiedad, en realidad en toda la clínica, pero fundamentalmente el condicionamiento clásico nos lo vamos a encontrar en la clínica y en el análisis funcional en general, en estas situaciones que, entre comillas, ahora voy a explicar lo de las comillas, se pueden enmarcar en la pregunta de el por qué, pero el por qué en el sentido de esas conductas o esas respuestas emocionales o de otra índole, pero emocionales, repito, fundamentalmente es lo que vemos en la clínica, que responden a frente a la presentación del estímulo, o frente a la, por ejemplo, de una palabra, o de una clave contextual, o de un recuerdo, o de lo que sea que quieran pensar como estímulo, va a aparecer sistemáticamente una respuesta frente a la presentación de ese estímulo. Entonces, de alguna manera, podríamos utilizar como pregunta clave para rastrear este tipo de fenómenos clínicos que se explican desde el condicionamiento clásico correspondiente, la pregunta del por qué, que en realidad no está orientada a clarificar una causa, sino un proceso de aprendizaje. Por ese mismo motivo es que puse las comillas. Nosotros estamos muy acostumbrados como personas educadas en un paradigma occidental, cristiano, católico y heredero de la filosofía griega y toda una historia que no vamos a desarrollar ahora, pero que deben conocer, que la pregunta del por qué tenga que ver con la causa y con el origen. Y nosotros, en conductismo, y sobre todo en tercera generación y en ciencia conductual contextual, la pregunta por el por qué no la ponemos sobre la mesa como una pregunta que tenga una funcionalidad práctica útil para la resolución de los problemas, justamente porque tal cosa como una causa última de las conductas no existe para nosotros. Porque las relaciones que se establecen entre el ambiente y el individuo son relaciones, y la conducta del individuo en realidad son relaciones de contingencia, y las relaciones de contingencia, desde lo filosófico lo sabemos esto, no son, justamente lo contingente es contingente porque no es necesario, en el sentido de una causa eficiente. ¿Qué quiere decir causa eficiente? Bueno, obviamente esto lo deben saber, pero causa eficiente es en el sentido de que cuando aparece esa causa, sí o sí, cuando está presente, siempre conduce a un resultado único. Sin que eso, único o múltiple, pero siempre va a conducir a ese resultado. Sin que necesariamente haya, bueno, un proceso de aprendizaje en el medio o algo de esto. Entonces, al haber proceso de aprendizaje y al haber una relación
contingencial entre las conductas y del individuo y el ambiente o el contexto, no hablamos de causa, sino que hablamos de relación funcional, ¿sí? En este caso, una relación que tiene que ver con un estímulo en función de estímulo que evoca una respuesta, ¿sí? Bien. Eso retomando un poco conceptualmente el tema del conductismo respondiente. Por supuesto que no vamos a poder analizar en detalle cómo se produce todo esto, porque nos llevaría toda la clase solamente a hablar de conductismo respondiente, pero la presentación, pero sí quería ubicar, o que ubiquemos juntos, que efectivamente el condicionamiento clásico del viejo y querido Pavlov sigue teniendo un rol súper relevante para la clínica de las terapias basadas en conductismo en general, terapias de conducta en términos globales, y las terapias de regeneración como el representante más actual de los modelos de terapia de conducta. Así que bien. Conductismo operante. Bueno, Skinner y otros autores, pero Skinner fundamentalmente, desarrollaron un modelo que buscaba explicar los principios y procesos del aprendizaje, las leyes del aprendizaje, detrás de la posibilidad de aprender un tipo de conducta que de alguna manera podríamos pensar como la conducta voluntaria, no en el sentido de la voluntad como algo absoluto de un individuo o de un sujeto totalmente libre, y no nos vamos a discutir ahora sobre eso, pero digamos, voluntaria en el sentido de la que se presenta como tal y que no tiene que ver con una respuesta directa frente a la presentación de un estímulo, sino con un grado de complejidad mayor, en donde entran a jugar variables que tienen que ver con lo que desde la observación plantearíamos como conducta de elección o conductas que tienen que ver con cierto acto voluntario, ¿sí? Entonces, lo analiza con algo que quizás ya conozcan, que tiene que ver con la contingencia de 3 términos, algunos hablan de 4 términos, que tiene que ver con la relación entre un antecedente, una conducta y una consecuencia, ¿no? Donde frente a la aparición o en presencia de, se puede decir de un montón de maneras distintas esto, pero con un cierto estímulo en función de antecedente, que puede ser un contexto donde hay varios estímulos, puede ser una palabra, puede ser cualquier cosa que pueda ponerse en una función de estímulo como antecedente. Eso indica la posibilidad de que se pueda llevar a cabo esa conducta en función de esa consecuencia. Pero a ver, algo que tenemos que recordar y tener muy presente es que la conducta operante no es una conducta que se establezca en función de una finalidad previamente determinada, sino que en realidad el individuo simplemente se comporta, su conducta entra en relación contingente con el ambiente, y al actuar sobre el mundo, esa conducta conduce a ciertas consecuencias, las que sean, las que tengan que ser, digamos, de manera contingente, no necesaria. Y de la relación entre esa conducta y esas consecuencias se produce el proceso de aprendizaje de ¿qué? De toda la operante completa, con los 3 términos incluidos. Se aprende la relación entre el antecedente, la conducta y la consecuencia, haciendo que en el futuro la conducta aumente o disminuya en probabilidad en relación a la relación con 4 tipos de funciones: refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo, castigo negativo. Esto es muy teórico, simplemente se los quería recordar, que lo tengan presente para dar un contexto de
de qué estamos hablando cuando hablamos de análisis funcional y algo de los fundamentos para tenerlos presentes. Pero bueno, tenemos por un lado el reforzamiento operante, teníamos anteriormente el condicionamiento respondiente, así que ahora, antes estábamos respondiendo a una especie de por qué pasa lo que pasa en la clínica, pasa lo que pasa en la vida de la persona, en el sentido de lo que experimenta como, valga la redundancia, experiencias, las emociones y otros eventos privados que puedan ocurrir. Pero lo que tenemos en el nivel operante es la respuesta a otro tipo de pregunta, que es el ¿para qué? Y esto en la clínica es crucial, fundamental, y es la pregunta más importante que nos hacemos como clínicos, o en términos generales como analistas de conducta, la pregunta más importante que nos hacemos como analistas de conducta es esta: ¿para qué hace lo que hace el individuo o la persona? O el sujeto, como lo quieren decir, el cliente, el paciente, ese con el que estamos trabajando o aquel que estamos analizando, que puede ser una persona individual o puede ser un grupo también. Ya vamos a ver eso. Entonces, ¿para qué hace lo que hace? Y ese para qué, según el análisis funcional de la conducta operante, es la consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Bueno, la consecuencia con la cual esa conducta se encontró en el pasado o eventualmente, ya adentrándonos en el nivel del lenguaje, que no vamos a analizar porque no nos da el tiempo para todo, también podría ser una consecuencia que no necesariamente se haya experimentado de manera directa, pero que vía las relaciones que se pueden establecer a partir del lenguaje entre diferentes estímulos y diferentes eventos, pueda también motivar a la conducta. Por ejemplo, a nivel de los valores, que es lo que trabajamos en acto, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno. Viernes nos toca. Muy bien. Entonces. Contextualismo funcional. Voy a hablar algunas palabras de esto, aunque ya mencioné algo. Puse a Steve Hayes como uno de los representantes del contextualismo funcional. El contextualismo funcional, así como el conductismo como ismo, justamente, no es precisamente la disciplina del análisis de la conducta. El conductismo es la filosofía y la epistemología detrás del análisis de la conducta en todas sus formas. Y el contextualismo funcional es una evolución, de alguna manera, de ese conductismo radical, en el caso de Skinner, era la manera en que denominaba su conductismo, su manera de pensar, analizar y ubicar filosóficamente y epistemológicamente el análisis de la conducta operante, es justamente el marco conceptual y filosófico con el que nos movemos en la tercera generación. ¿Y qué características tiene? Bueno, hereda del análisis funcional de la conducta en general la relación entre conducta y ambiente, que es una relación contingente, como explicaba antes, de interacción. ¿Sí? Hay una interacción entre el individuo el individuo, su conducta y el ambiente, que hace que ciertas conductas sean reforzadas y por lo tanto se mantengan en el tiempo, que es una manera de decir se aprenden en la misma idea, y del otro, seguramente lo que estoy diciendo les debe sonar conocido, o seguramente lo estudiaron bastante, pero por supuesto esto en la relación con el ambiente. ¿Sí? Este es como un concepto básico para entender
¿en dónde aplicamos el análisis funcional de la conducta? El análisis funcional de la conducta lo aplicamos en la relación entre el ambiente y la conducta del individuo. Ahora, en el contextualismo funcional, a diferencia, lo que voy a decir no es del todo preciso, pero es para poder acercarles el concepto, es, en la época, digamos, de Skinner, que el propio Skinner escribió un libro que se llama Conducta Verbal, incluso en algunos de los autores que vinieron después, etc., había un análisis de lo que sería la conducta verbal, que es la manera en que los conductistas hablamos del lenguaje, ¿sí? Pero era un análisis que, si bien tiene una potencia explicativa importante, e incluso experimental importante, y se sigue aplicando en alguna medida el análisis funcional que Skinner hizo de la conducta verbal para hablar no del lenguaje como objeto de estudio, en el sentido en el que el lenguaje sería el objeto de estudio de la lingüística o de la neuropsicología del lenguaje, sino la conducta verbal, en tanto y en cuanto conducta que constituye una manera de hacer cosas en relación al ambiente, llevar adelante acciones concretas. No estamos, desde el análisis funcional de la conducta, intentando definir una especie de por qué tenemos lenguaje. Toma, cocha. ¿Sí? Sino que lo que hacemos del análisis funcional de la conducta es analizar cómo usamos el lenguaje para hacer cosas en el mundo. ¿Sí? Entonces, el contextualismo funcional, ¿qué viene a introducir de novedad, digamos? Bueno, primero profundiza mucho la relación entre el conductismo y otras áreas del conocimiento que tienen que ver con una matriz conceptual en común, fundamentalmente el evolucionismo biológico y casi cualquier disciplina, entre las que podríamos incluir la economía también, por ejemplo, ya lo voy a decir esto, casi cualquier disciplina que tenga una raíz pragmática, ¿sí? En la filosofía pragmática, que tiene su énfasis en los efectos prácticos de las intervenciones sobre el contexto general, donde lo que más importa como criterio de verdad y criterio de intervención es la funcionalidad práctica de esas intervenciones. Casi cualquier disciplina que tenga esa filosofía pragmática de fondo y que piense los problemas en términos de pragmática y en términos sobre todo de un concepto clave que es el de selección por las consecuencias, que es justamente esta cuestión de una relación de contingencia y no una relación de causalidad necesaria, es compatible con el contextualismo funcional. Por eso, dentro del contextualismo funcional vamos a encontrar aplicaciones que tienen que ver con la economía, aplicaciones que tienen que ver con la psicoterapia, aplicaciones que tienen que ver con las intervenciones institucionales, aplicaciones que tienen que ver, ya lo voy a mencionar más adelante también, pero ya lo estoy anticipando un poco, que tienen que ver con lo social y sobre todo lo que viene a introducir el contextualismo funcional es que en tanto y en cuanto los humanos, esto ya venía diciéndose en otros ambientes, en otros contextos, digamos, filosóficos, psicológicos, etc., con el giro lingüístico y una cantidad de cosas que tienen que ver con la filosofía, la antropología y la psicología del siglo XX, pero lo que viene a hacer el contextualismo funcional es introducir un análisis de el fenómeno de lo verbal, que ahí incluimos, desde el punto de vista conductual, un análisis funcional de los procesos de la comunicación, el lenguaje y el pensamiento, o sea, lo que sería lo cognitivo,
pero desde un análisis estrictamente conductual, o sea, analizar lo que otras disciplinas dentro de la psicología o de la filosofía incluso también utilizarían categorías cognitivas para analizar, nosotros lo analizamos en el contextualismo funcional. Me estoy refiriendo, para ponerlos en contexto, valga el juego de palabras, la teoría del marco relacional, entre otras cosas. Pensamos la conducta en relación a un contexto que les puse verbal a propósito para que quede claro, pero el contexto para nosotros, desde los contextualistas funcionales, siempre es verbal, porque en tanto y en cuanto somos humanos y tenemos lenguaje, nuestras conductas en general están influidas por las relaciones que establecemos haciendo uso, entre comillas, de la conducta verbal en términos de cognición, en términos de pensamiento y en términos de comunicación, ¿sí? Entonces, nuestro ambiente, si bien lo podemos utilizar el concepto de ambiente como un concepto para analizar ciertas situaciones y hacer un análisis más pragmático y más práctico de cada una de las situaciones que estamos analizando, en realidad el ambiente, en un sentido estricto, medio que está perdido para el individuo humano, y más bien, en tanto y en cuanto nos movemos en un ambiente que está permeado por el lenguaje, digamos que básicamente nos movemos en un contexto verbal, que incluye lo ambiental, pero en relación o atravesado, si se quiere decir de esa manera, por las relaciones complejas de las que nos hace capaz la posibilidad de tener, de ser verbalmente capaces y poder emitir conducta verbal, ¿sí? Entonces, el contextualismo funcional ya no nos habla solamente de conducta respondiente o conducta operante, sino que al incluir el nivel de la conducta verbal y el lenguaje, que se explica desde los principios del conductismo operante, pero que es un nivel de organización superior en cuanto a la complejidad de lo que se puede hacer con la conducta verbal, ya nos lleva a una nueva categoría de análisis, que es la categoría de acto en contexto, dicho como una sola palabra, lo que pasa que lo tenemos que escribir separado porque si no, no tendría sentido, separado por guiones, pero es un solo concepto que refiere a que todas y cada una de las acciones que llevamos a cabo solo son posibles en, por y siendo parte de, todo al mismo tiempo, lo que acabo de decir, en, por y siendo parte de un contexto. Porque las acciones humanas siempre son también comunicación y conducta verbal, y cognición, y lenguaje, y comportamiento verbal. Todas las acciones, aunque parezcan meros actos motrices, también tienen que ver con un acto comunicativo. Entonces, un acto comunicativo de lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, el acto en contexto es porque todas las acciones humanas entran en relación a un contexto que es contexto verbal. Además de que no hay ninguna posibilidad de actuar sin que esa acción no esté en relación a un contexto que influye sobre esa acción. Y a su vez la acción influye sobre el contexto. Bien. En ese sentido, lo que hace el contextualismo funcional, al incluir en el campo del análisis de la conducta una teoría del lenguaje y la comunicación, perdón, y la cognición, como es la teoría del marco relacional, lo que hace es justamente profundizar la posibilidad de analizar la conducta humana de una manera mucho más acabada, ¿sí? Bien. Ahora, de todos modos, yo ahora voy a hablar un poco del análisis funcional de la conducta, ya vengo hablando, ¿no? Pero más de tipo aplicado, desde una mirada más tradicional, en donde vamos a tener en cuenta los conceptos del análisis a nivel respondiente y a nivel operante, sin meternos específicamente con la teoría del marco relacional acá, porque sería, como decimos en Argentina, un chino importante, una complicación importante para el tiempo que tenemos.
Pero a este nivel de análisis funcional que les voy a presentar, se le sumaría algún grado de análisis funcional que tenga que ver con las relaciones lingüísticas, o sea, las relaciones estudiadas a partir de la RFT, de la teoría del marco relacional, la TMR en español, de la conducta verbal, teniendo en cuenta que todo es potencialmente conducta verbal, o es potencialmente analizable desde la conducta verbal también. Bien, análisis funcional de la conducta sirve para definir claramente las conductas a aumentar y a disminuir en el caso de la clínica, identificar las variables que mantienen las conductas, conceptualizar el caso, diseñar intervenciones para el cambio conductual y presentar un plan de tratamiento. Esto sería el análisis funcional aplicado a la clínica psicológica, ¿sí? Por supuesto hay otras aplicaciones, las voy a mencionar, no las voy a poder desarrollar, cada una de ellas lleva un estudio específico, digamos, y además no se circunscriben solo a lo que estamos hablando acá, sino que tienen mucha conexión también con otras áreas, como las neurociencias y todo eso, pero de todos modos siguen siendo campos en común con el análisis funcional. Pero nosotros vamos a hablar de análisis funcional de la conducta en el caso de la clínica en estos términos. Definir las conductas a aumentar y a disminuir. Conductas a aumentar vendrían a ser aquellas conductas que el paciente o el cliente necesita aumentar, o sea, hacer más frecuente en su vida, vamos a decirlo así, y que tienen que ver con, digamos, los logros, por decirlo de alguna manera, que esperamos, o los objetivos de terapia. Y las conductas a disminuir tienen que ver con las conductas problemáticas que el paciente tiene y que se relacionan al motivo de consulta y se espera que en la terapia disminuyan. Después tenemos que el análisis funcional, justamente de lo que se trata, y esto también en términos de laboratorio, no solamente en términos de clínica psicológica, psicoterapéutica, lo que busca es identificar las variables que mantienen la conducta en el tiempo. Todo el tiempo nos estamos comportando en alguna dirección, todo el tiempo estamos emitiendo, dicho de una manera muy técnica, emitiendo conductas. Y en la relación de esas conductas con el contexto, aparecen las variables que a través de la relación funcional mantienen las conductas en el tiempo. Entonces, cuando conceptualizamos un caso desde esta mirada, que por supuesto es la mirada que está en el core, en el centro de todas las terapias de conducta y las de tercera ola también, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que aquello de lo que el paciente se queja, que nosotros pensamos como motivo de consulta, en realidad es un conjunto de conductas que en definitiva se vuelven problemáticas para la vida del cliente, para la vida del paciente, y nuestra función como terapeutas que conoce de análisis funcional de la conducta es identificar cuáles son esas variables que en la historia de aprendizaje de la persona hicieron que esas conductas se aprendan, se mantengan y todavía perduren, a pesar de que en algún punto se vuelven problemáticas para la vida de la persona. Y entonces, una vez que identificamos esas variables, podemos conceptualizar el caso de una manera mucho más efectiva, podemos diseñar intervenciones para el cambio conductual de una manera más efectiva, podemos presentar un plan de tratamiento que apunte justamente a través de diferentes maneras de abordaje, que ahí sí es a donde entran las diferencias entre los diferentes modelos de terapia de tercera generación, de segunda, de primera, y entre los modelos de cada generación entre sí, pero se trata de presentar un plan de tratamiento, una propuesta de tratamiento que articule entre el análisis funcional y las técnicas de intervención propuestas por el tipo de tratamiento que vamos a aplicar, ¿sí? Entonces, análisis funcional de la conducta estoy dándole vuelta un poco a la misma idea, pero para darle una clarificación, comprender las motivaciones de las personas para hacer lo que hacen, identificar las variables que mantienen las conductas a lo largo del tiempo, especialmente los antecedentes y las funciones de dichas conductas, incluyendo el contexto y la temporalidad, que tiene que ver con el principio de el tema de la historia de aprendizaje en el tiempo, ¿sí?
Vamos a ver un ejemplo rápido de un análisis de la conducta clínica para darles un ejemplo de cómo, de alguna manera, por supuesto esto está hecho de manera pedagógica, no vamos a poner este tipo de análisis con fotos y todo eso son ejemplos nomás para graficarlo, ¿no? Pero en este caso, ¿qué estaríamos haciendo? Analizar funcionalmente una conducta clínica que es una conducta ritual en el contexto de ¿qué? Bueno, se supone que esta chica tiene TOC, digamos, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Tiene conductas rituales. Entonces, ¿en qué consiste esto? La acción, la conducta, la B, es la conducta ritual, que es la típica conducta problemática de una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Y en el análisis funcional, ¿qué voy a ubicar? La situación previa, antes de que se dispare el pensamiento intrusivo, que en este caso es el disparador. El pensamiento intrusivo, la imagen de la hornalla le decimos en Argentina, no sé qué nombre tiene allá, pero calculo que el mismo, prendida. La preocupación en relación a eso, la incertidumbre, el aumento del lado de la experiencia, el aumento del malestar, el aumento de la incertidumbre, frente a al pensamiento obsesivo, en este caso el miedo a que la hornalla esté prendida. La conducta ritual, el descenso del malestar como función de la conducta ritual, la consecuencia de la conducta ritual en términos de conducta evitativa, sería el descenso del malestar al corto plazo, pero con la consecuencia problemática a largo plazo del mantenimiento de la obsesión en el tiempo. Este es el modelo que, si bien lo presenta como un análisis funcional, también es el análisis funcional de la conducta obsesiva en general, no solamente la de esta chica, digamos, la de esta mujer. Entonces, aumenta la obsesión en el tiempo, no se soluciona el problema en el tiempo, aumenta la hipervigilancia, que tiene que ver con estar alerta en relación a las experiencias del disparador, etc. Y todo este circuito nos permite comprender cómo funciona una conducta ritual típica del trastorno obsesivo compulsivo. Para esto sirve el análisis funcional, para poder identificar las variables en la cadena de comportamiento alrededor de la conducta problemática que estamos analizando o de la conducta que queremos aumentar, o sea, la conducta habilidosa del lado del paciente, la conducta deseable. En general, el análisis funcional lo aplicamos en la clínica más que nada a las conductas problemáticas, y entonces este análisis nos permite comprender y también mostrarle al paciente, por supuesto, al cliente, cuáles son las variables que sostienen esto, sobre todo la relación funcional que sostiene esto, que la más importante, por supuesto, es la relación funcional entre la conducta ritual en este caso, la conducta que es ritual en este caso, y el descenso del malestar al corto plazo, pero también mostrarle cómo en el medio y largo plazo todo este proceso mantiene la conducta en el tiempo, y eso que llamaríamos en segunda ola, o con las clasificaciones psiquiátricas, síntoma, que sería la conducta ritual frente a la obsesión, la compulsión frente a la obsesión, se puede empezar a desarticular interviniendo en la cadena conductual. ¿En dónde? Bueno, en cada tipo de presentación clínica, en cada tipo de trastorno, la intervención puede ser un poco diferente, pero en el caso del TOC se trabaja en la intervención sobre la prevención de la conducta ritual. Esa es la técnica, ¿no? Prevención prevención de respuesta o prevención de conducta. De conducta. Bien. Esto como un ejemplo, primero, muy rápido. Segundo, muy simplificado. Y tercero, correcto, pero muy simplificado. Y tercero, un primer ejemplo, por ahí para algunos es un primer ejemplo, de cómo nos sirve el análisis funcional de la conducta en clínica para poder después ir a plantear una intervención. La intervención va a depender de cada modelo. Esto se haría prácticamente en todos los modelos de terapia de conducta, la primera, la segunda y la tercera.
porque todas las 3 generaciones de terapia de conducta tienen alguna forma de análisis funcional. ¿Mm? Pero en tercera generación, en ACT, esto después lo vamos a poner en correlación con, bueno, algunos de los modelos que utilizamos en ACT, por ejemplo, el Hexaflex o por ejemplo la Matrix, que son 2 modelos con el que organizamos la conceptualización del caso y trabajamos después en la modificación de las conductas problemáticas, ¿sí? Bueno, ya como para ir redondeando, algunas aplicaciones del análisis y modificación de conducta en términos generales, es una mención que voy a hacer nomás. Bueno, por supuesto, el campo de la psicoterapia, el campo de las intervenciones psicosociales. Hay una experiencia bastante interesante que tiene sus años ya, porque es de la época del ébola, imagínense, pre-pandemia estamos hablando. Hay una intervención que se hizo desde ProSocial. ProSocial es un modelo de aplicación a las intervenciones psicosociales, ¿sí?, comunitarias en este caso, a partir de ACT y del modelo de ACT y del modelo de la ciencia contextual aplicada al análisis de las intervenciones a nivel comunitario, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de compromiso social alrededor de ciertos valores a nivel comunitario, en este caso la salud, ¿no es cierto? Una intervención que se hizo hace unos cuantos años atrás, pero que fue una experiencia muy interesante, una de las primeras que tienen que ver con eso. Bueno, después, por supuesto, la clínica psicoterapéutica y las aplicaciones a nivel institucional que tienen que ver con, bueno, el análisis de conducta en general, las terapias de tercera generación también, pero el análisis de conducta en general, una de las primerísimas aplicaciones que tuvo, estoy hablando de la década del 60 del siglo XX, fue al manejo conductual dentro de las instituciones psiquiátricas. Es algo que se utilizó hace mucho tiempo atrás, con algún grado de éxito. Llegó a estar involucrado el propio Skinner, incluso en algunas de las cuestiones de intervención a ese nivel. Ahora ya no se utiliza tanto, si bien existe, por supuesto, esto a nivel institucional todavía, y muchos de los programas de intervención que se hacen a nivel institucional se podrían explicar perfectamente a nivel del análisis de la conducta, pero bueno, no están necesariamente basados en un marco teórico conductista, ¿no? Pero, o de análisis de la conducta. Pero bueno, se puede aplicar también en espacios institucionales. Otras aplicaciones, bueno, la modificación de conducta en entornos laborales, que tiene que ver con, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer a nivel de manejo de la atención, organización, diseño de cambios de hábitos de trabajo, procesos de aprendizaje a nivel laboral y una cantidad enorme de cosas, el diseño de programas de enseñanza y el tratamiento de necesidades educativas especiales, que la combinación de ambas cosas, un clásico de esto, quizás lo conozcan, que es una cosa que se divulgó mal para mi gusto, con el título de Tratamiento ABA para trastornos del espectro del autismo, que en realidad es una mala denominación. La denominación correcta debería ser intervención temprana en trastornos del espectro autista, aplicando el análisis funcional de la conducta. Porque ABA quiere decir Applied Behavior Analysis en inglés. Y no es un uso correcto de esa sigla, el creer que solamente es el tratamiento que se usa para el TEA, para el trastorno del espectro del autismo, sino que en realidad es una de las tantas aplicaciones que tiene el análisis funcional de la conducta. Hay una disciplina que tiene sus años ya, pero que es bastante novedosa, que si bien cruza cuestiones de otros ámbitos de la psicología y también de las neurociencias, pero que tiene mucho de análisis funcional de la conducta, es la economía del comportamiento, ¿sí?, que tiene que ver con el entrecruzamiento o digamos la intersección entre neurociencias, análisis de la conducta y principios de economía, que se utiliza mucho para estudiar bueno, procesos que tienen que ver con lo económico en general. No soy un experto en el tema, simplemente mencionárselos para que sepan que es otro campo de aplicación del análisis funcional. Bueno, es mucha información.
es simplemente darles un pantallazo general de algunas aplicaciones y de algunas aplicaciones a la clínica, del análisis funcional. Lo cierto es que, como ya me escucharon decir los alumnos de la formación que estoy dando acá en la institución, lo cierto es que, desde mi humilde punto de vista, no se puede hacer ningún tipo de terapia de conducta sin saber de análisis funcional de la conducta. Casi todos los modelos, casi no, todos los modelos de terapia de conducta en alguna de sus formas, sea la primera generación, la segunda generación o la tercera generación, son en definitiva una construcción derivada, una construcción derivada de la aplicación del análisis funcional. Así que, en definitiva, si no tenemos una base de lo que es el conductismo en general y el análisis aplicado a la conducta en particular, la verdad es que nos estamos perdiendo la oportunidad de entender en detalle qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? A ver, esto no quiere decir que ustedes tengan que ir a investigar en laboratorio para poder hacer clínica, no se trata de eso. Pero, para hacer una analogía, digamos, si ustedes son solamente usuarios de Word o de un navegador de Internet, y en un momento el navegador de Internet o Windows dejan de funcionar, van a tener que llamar al técnico para que les arregle la computadora o el ordenador, o como lo digan allá, y entonces van a depender de otras personas para poder abordar el problema. Porque son meramente usuarios, digamos, ¿no? Si ustedes, no necesariamente transformándose ni en informáticos, ni en programadores, ni en ingenieros de sistemas, ni ninguna de estas cosas, pero por lo menos tienen un conocimiento general de cuáles son los principios básicos del funcionamiento de un ordenador y de un sistema operativo, tienen la posibilidad de arreglárselas solos. ¿Qué quiere decir arreglárselas solos? En el caso de, trasladando la analogía a la psicoterapia, sería: el caso clínico no está funcionando, las técnicas de los libros no me están alcanzando, pues conociendo los principios básicos del modelo que estoy trabajando y del análisis funcional de la conducta y del conductismo en general, voy a tener las herramientas conceptuales para construir las intervenciones que necesita mi cliente de una manera autónoma, yendo más allá de lo que los libros me dicen, sin la necesidad de tener que ir a estudiarme otro manual más, de otra cosa más, para poder atender a mi cliente o a mi paciente. Y esto que les acabo de explicar tiene que ver justamente con la mirada de la tercera ola y la terapia basada en procesos, de las cuales ACT es una de ellas. La terapia es una terapia basada en procesos, que tiene que ver con la idea de que cada vez sea menos necesario que los terapeutas nos formemos en modelos específicos, en el sentido de el manual para cada trastorno, al estilo de lo que planteaba la segunda generación, y cada vez nos formemos más en modelos que, al apuntar a procesos cada vez más básicos, más generales, pero a la vez más precisos en su aplicación, nos permitan intervenir en lo que necesita cada paciente a cada momento, en un más allá del diagnóstico, o con un criterio, si quieren, transdiagnóstico, más allá del diagnóstico. ¿Cuál es el más allá del diagnóstico? El más allá del diagnóstico son los procesos básicos que hacen a la explicación del proceso clínico general en el que está el paciente, el cliente, que lo conduce a estar en una relación de sufrimiento
respecto a su propia vida y a lo que le va ocurriendo y a la manera en que está respondiendo a lo que le va ocurriendo, ¿sí? Así que bueno, estamos en hora. Espero que les haya gustado. Tengo que seguir con la clase, porque a continuación está la clase de la institución que ya tendría que estar dando comienzo. Así que bueno, agradecer la invitación, la institución también que me ha invitado a dar clases, y a continuación voy a estar dando clases en la formación. Ahí tienen mis datos por si me quieren ubicar, @jgpsico, estoy en Instagram, si me quieren ubicar, y si no, bueno, obviamente espero que me vuelvan a ver por aquí, en alguna de las formaciones que estamos planeando y la que ya están en curso. Así que bueno, nuevamente felicitarlos por el Día del Psicólogo allá en Perú, y espero que les haya gustado como un pantallazo general y una introducción, una primera introducción a la relación entre conductismo, análisis funcional de la conducta y terapias de tercera generación y otras aplicaciones.